respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Vamos a venir en palabra de oración. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias en esta hora, oh Dios mío. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que me das de impartir tu palabra, Padre Santo. Que seas tú, Señor amado, Padre, orando en esta noche, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, orando en esta noche, oh Rey de Gloria. Que sea tu Espíritu Santo tocando, Señor, y llegando donde quiere llegar, Padre Santo. Usa mis labios, Señor. Pasa, Señor, ese carbón encendido en mis labios, Padre. Y que seas tú, Señor amado, orando en esta noche, Rey de Gloria. Venga obrando, Señor amado, en la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Y llegue, Señor amado, a esa necesidad, Padre Santo, que ellos tienen de ti, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que limpie los aires, Padre. En el nombre de Jesús, y que tu palabra, Padre Santo, fluya, Señor amado, en cada uno de mis hermanos, Señor. Úsame, Señor amado, para tu gloria, para tu honra, Señor. Palabra de hombre no vale, Señor amado, sino tu palabra, Padre Santo, poderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Padre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Todos conocemos esta historia acerca de la mujer Cananea. Una mujer que dice de que le clamaba al Señor diciéndole de que sanara a su hija. Pero antes de que esto aconteciera, dice de que el Señor estaba predicando en lo que era Galilea. En Galilea les estaba exhortando a los fariseos y a los escribas. Porque los escribas y los fariseos estaban ya en leyes de hombre, diciendo de que se lavaran las manos a la hora de comer, diciendo de que tuvieran otras leyes que no iban de acuerdo a lo que Dios creía, a lo que Dios había estipulado para su pueblo. Entonces el Señor Jesucristo vino y lo reprendió y les dijo de que no tuvieran leyes de hombres, sino que siguieran la palabra, que no fueran hipócritas. Amén. Como les decía el profeta Isaías a ellos, ¿verdad? Amén. Pero llegando, dice que saliendo de lo que era Galilea, llegó a esta ciudad de Tiro. En esta ciudad, dice el Evangelio de Marcos, que llegó a una casa y dice de que el Señor se refugió ahí y no quería que nadie se diera cuenta de que él estaba ahí. Cuando él llega ahí, había una mujer que había oído de que el Señor andaba sanando, de que el Señor andaba haciendo su ministerio, de que el Señor iba pasando por esa ciudad. Aquella mujer con gran fe fue y buscó al Señor Jesucristo. Eso es lo que muchos cristianos en este tiempo tenemos que hacer. Amén. Cuando sintamos esa necesidad del Señor Jesús, cuando tengamos esa necesidad de alguna sanidad, cuando tengamos la necesidad del Señor, cuando tengamos la necesidad de ser libres. Sí, amén. Muchas veces no pedimos ni por nuestros hijos. Santo. Esta mujer se acercó confiada en Jesucristo, de que Jesucristo podía sanar, de que Jesucristo podía hacer grandes cosas en su hija, de que Jesucristo podía libertar de aquel demonio que estaba oprimiendo a aquella joven. Aquella mujer se acercó con gran fe. Aquella mujer se acercó creyendo de que el Señor Jesucristo lo podía hacer. Entonces vino delante de Dios y dice de que clamaba a gran voz y le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche cómo le decía, llegó con gran súplica, llegó humillándose delante del Señor. Muchas veces nosotros queremos de que el Señor nos conteste una petición, pero llegamos con un corazón enaltecido. Sí. Y eso no es agradable para Dios. Sí, cuando venimos delante de Dios tenemos que llegar con un corazón humillado, lo más humilde posible, pero con un corazón sincero. No solo diciéndolo de palabra, porque de palabra no vamos a hacer nada. Tenemos que llegar con un corazón humillado y creyendo de que Él lo puede hacer. Porque si desde el momento que llegamos a Dios creyendo nosotros mismos en nuestro interior de que el Señor no puede obrar, no vamos a mover a misericordia al Señor. Cuando llegamos delante del Señor tenemos que creer de que Él lo puede hacer. Creer de que Él puede llegar a ese problema que nosotros tenemos. Esta mujer no estaba clamando por ella. Esta mujer estaba clamando por su hija. Su hija era la enferma. Su hija era la de la necesidad. Pero ella, viendo la necesidad de su hija, oyó de que el Señor andaba por esa ciudad y fue y clamó a gran voz.
Clamó a gran voz que hasta sus discípulos, dice, gloria sea al Señor, dice que hasta sus discípulos los intoleraba con aquella gran voz que clamaba delante del Señor, para que el Señor la escuchara, para que el Señor le tomara un poco de atención. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios y muchas veces estamos orando. No le voy a decir de que el Señor no escucha la oración que usted hace, pero muchas veces no queremos ni abrir nuestra boca para alabar al Señor. Muchas veces no queremos ni abrir nuestra boca para adorar. Y el Señor es digno de toda adoración porque Él lo hizo todo por nosotros. Denle la gloria al Señor. Así que cuando vengamos delante del Señor tenemos que abrir nuestra boca, darle la adoración a quien se la merece. Jesucristo lo hizo todo por todos nosotros. Y nosotros muchas veces no hemos confiado como verdaderamente quiere el Señor. Aquella mujer supo tocar el corazón del Señor. Aquella mujer se acercó al Señor creyendo en Él. Creyendo de que Él podía llegar a ese problema y solucionar el problema que ella tenía. Dice la palabra de Dios que ella se acercó y le dijo al Señor que Él sanara a su hija. Que su hija era atormentada por un demonio. Dice de que el Señor le dijo, yo no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor sabía de que había venido para Israel la promesa. A Israel se le prometió un Mesías y ese Mesías vino. Sí, pero Israel no quiso aceptar quién era su Mesías. Israel esperaba un rey quizás grande, alguien con dinero, alguien que tuviera poder. Mas a Israel se le vino y se humilló. Jesucristo se humilló tanto viniendo como pobre. Amén. Jesucristo vino a esta tierra a pagar ese precio por nosotros, un precio que nadie va a poder pagar jamás. Porque sobre sus hombros llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y todo lo llevó por nosotros en sus hombros. Pero muchas veces nosotros no queremos también aceptar que Jesucristo ha sido nuestro Salvador y que por nosotros Él pagó ese precio. ¿Por qué? Porque muchas veces estando en el cristianismo también nosotros nos estamos deleitando en el pecado. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Dios no puede obrar en un corazón sucio. Dios puede obrar en un corazón limpio, un corazón que sea dedicado y exclusivamente para Él. Entonces dice de que aquella mujer siguió clamando, siguió buscando la presencia de Dios, siguió buscando al Señor. Muchas veces cuando no vemos la respuesta, nos echamos atrás y ahí se nos acabó el gozo. ¿Por qué se nos acabó el gozo? Y lo primero que decimos es retroceder atrás. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que sigamos clamando. Aquella mujer siguió clamando, siguió buscando la presencia del Señor, siguió creyendo de que Él lo podía hacer. Aleluya. Pero muchas veces nosotros cuando vemos, dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros cuando vemos de que no vemos la respuesta del Señor, muchas veces nos echamos atrás y miramos hacia atrás a los deleites de que aquel mundo perverso daba. Muchas veces en el mundo nos trataban tan mal. Muchas veces aquel mundo nos trató tan mal, nos pisotearon. Y venimos a los caminos de Cristo y con una pequeña ofensa nos sentimos mal. Con un pequeño jalón de oreja que el pastor nos da, nos sentimos tan mal y queremos regresar atrás. Nos sentimos indignados. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Oiga lo que el Señor le decía, dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, esta palabra había venido para Israel. En primer lugar, esta palabra venía para Israel. ¿Por qué para Israel? Porque Él era el pueblo escogido de Dios. Desde el principio Israel fue el pueblo escogido de Dios. Esta palabra venía para Israel. Mas, sin embargo, Israel no quiso entender esta palabra. Israel no quiso entender de que el Mesías ya estaba con ellos. Porque como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Incluso en Mateo 23:37, si no me equivoco, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tu pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A eso vino Jesús, a juntar a Israel, para que el pueblo de Israel llevara este mensaje a las demás naciones. Jesús no se había olvidado de nosotros los gentiles. Jesús tenía un propósito también para los gentiles. Pero el propósito del Mesías era llevar esta palabra a Israel y que de Israel saliera esta palabra. Mas sin embargo los suyos no lo quisieron recibir. Y ahí entramos nosotros los gentiles. Los gentiles recibimos esto. Entonces dice de que el pan, le dice Jesucristo aquí, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y oiga la humillación que hace esta mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, esta mujer, más sin embargo, a las migajas, dice, porque para los judíos, todo gentil, ellos lo catalogaban como un perro. ¿Por qué? Porque ellos decían de que los perros no eran dignos de las bendiciones de Dios. O sea, para todo judío, un gentil, ellos lo catalogaban como un perro. Jesucristo no se estaba refiriendo a esta mujer así. Esta mujer, cuando Jesucristo le dijo que los perrillos, ella vio la puerta para poder entrar al corazón de Jesucristo y ella lo aceptó. Amén, amén, aleluya. ¿Verdad? Ella vino y lo aceptó y dijo: no, pues allí es la puerta para poder entrar al corazón de Jesucristo. Dice: entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero antes le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa migaja, esa mujer la quería. Amén. Esas migajas, esa mujer las quería. Y muchas veces a nosotros, con que nos traten mal, nosotros nos sentimos indignados. Aquí no es de venir a ver al pastor, aquí no es de venir a ver al líder, aquí no es de venir a ver a nadie. Aquí es de venir a adorar y glorificar. Porque aquí el dueño de toda la gloria y de toda la honra es Jesucristo. Amén. No el líder, no el que predica, no el que lleva la palabra, no el que evangeliza. Aquí es la gloria para Jesucristo, porque es el que toca los corazones. Aleluya, gloria a Dios. Aquí nosotros como predicadores no podemos llevar esta palabra. Nosotros llevamos la palabra. Amén. Pero quien toca es el Señor. Quien hace la obra es el Señor. ¿Verdad? Entonces, no mire al predicador. Amén. Nunca mire al predicador. Mire a Jesucristo primeramente. Amén. Porque Él es quien dio su vida por usted. Amén. Aleluya. Nadie más dio su vida. Nadie. Usted no se sienta mal si el hermanito le hizo mala cara. Usted no se sienta mal si el pastor no lo saludó. ¿Saben cuántos problemas los pastores tienen? Tienen que lidiar con toda una grey. Santo, así es. Con todos los problemas de una grey los pastores tienen que lidiar. Y muchas veces nosotros venimos y porque el pastor no nos saludó, ya nos sentimos mal. Ay, que el pastor no me saludó, que el pastor no hizo esto para mí, que el pastor aquí, que el pastor allá. Buscamos el error del pastor. Santo. Mas sin embargo los que estamos mal somos nosotros porque no estamos viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viendo el error del hermano, de la hermana. Estamos viendo de que el hermano nos vio con mala cara. Mas sin embargo esta mujer supo aceptar. No le importó de que la llamaran perra prácticamente. Porque Jesucristo exhortaba fuerte, hipócrita, sepulcro blanqueado, les decía a los fariseos. Entonces, y muchas veces nosotros con una mala mirada nos sentimos tan mal y ya no queremos venir, ya no queremos congregarnos. Entonces no hemos puesto nuestra mirada en Jesús, no le hemos creído a Jesús todavía. Porque el evangelio de Jesucristo es creerle a Él. Porque Él le dio la vida por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se imaginan si Abraham no hubiera creído que en él iban a ser benditas todas las naciones? ¿Qué hubiera pasado? En este tiempo no se hablaría de Abraham. Si Abraham no hubiera creído la promesa de que se le iba a dar un hijo,
Incluso a los 100 años, 90 tenía Sara, si no me equivoco. Imagínense, si ellos no hubieran creído esa promesa de que las naciones iban a ser benditas en su nombre. Hasta ahora se acuerdan del nombre de Abraham. A Josué también se le dio de que entrara a Israel a la Canaán prometida. ¿Ya? Entonces dice de que por 7 días, dice que rodearon Jericó. Y si Josué no hubiera creído a esa palabra que le llegó, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera visto como un cobarde prácticamente y nunca hubiera entrado el pueblo de Israel a la tierra que Jehová Dios le había prometido. Acuérdese de Job también. Job fue atacado. Job fue un hombre, un siervo de Dios, un hombre justo, temeroso de Dios. Job dice que no había ninguna tacha en él. Incluso sabe quién dio testimonio de Job. Jehová Dios dio testimonio de Job. Porque dice que llegaron, gloria a Dios, aleluya. Dice de que llegaron todos los hijos de Jehová delante de Dios. Entre ellos venía el maligno. El Señor lo reprende. Y dice de que Jehová les preguntó al maligno que de dónde venía. Y aquel le dijo de rodear la tierra. No habéis considerado, dice que le dice Jehová, no habéis considerado a mi siervo Job, hombre justo, temeroso, recto y apartado del mal. Y dice de que, ¿cómo le dice Satanás? Le dice, ¿cómo no te va a adorar Job? Le dice, si le has dado riqueza, le has dado dinero, le has dado todo, ¿cómo no te va a adorar? En tus manos está todo lo que tienes. En tus manos está todo lo que tienes, solo guarda su vida. Entonces dice la palabra de Dios que Satanás vino y prácticamente lo destruyó, le quitó todo. Porque era un hombre Job era un hombre rico, tenía todo. Job era un hombre que lo tenía prácticamente todo. ¿Verdad? Tenía una familia grande, numerosa, tenía ganado, siervos, todo lo tenía Job. Mas sin embargo, el enemigo le quitó todo. ¿Y cuál fue la palabra de Job? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así dijo Job. Sin embargo, nosotros cuando nos sentimos afligidos, lo primero que hacemos es renegar. Lo primero que hacemos es decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo para que me esté pasando esto a mí? De lo que no nos acordamos es de doblar rodillas y suplicarle a Dios misericordia. Gloria a Dios. No doblamos rodillas y le decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Job no le importó que le quitaran todo. Él sabía que estaba bien delante de Dios. Pero ¿por qué a veces nos falla la fe? Porque tal vez hay un pecadito ahí guardado. Hay algún resentimiento. Hay algún odio, hay alguna envidia, hay algo ahí en nuestro corazón que no nos deja avanzar en la fe. Es por eso que muchas veces nos falla la fe. Muchas veces nos preguntan, hermanito, ¿usted es salvo? Y nos quedamos hasta pensando. Y si creímos en Jesucristo, y si dice que si creímos en Jesucristo somos salvos, entonces ¿por qué estamos dudando de que somos salvos? Entonces es porque hay algún pecadito ahí. Santo. Hay algo ahí. Hay algo ahí, por eso no creemos de que somos salvos. Por eso dudamos a veces de que somos salvos. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay un Dios que lo perdona todo. Pero no vayamos a venir como aquella mujer, ¿verdad? Que fue encontrada en el asunto y vino y le dijo el Señor, le dice el Señor a los fariseos, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Porque cuando estamos en esos asuntos somos hasta bíblicos, nos acordamos hasta del último versículo que nos hemos aprendido y salimos bíblicos. El que esté libre de pecado dice que tire la primera piedra. Mas sin embargo no leyeron el resto. Dice que Jesucristo le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? Ninguno de ellos está, le dijo. Yo tampoco te condeno, le dijo. Pero no le dijo, ve y peca más.
vete, le dijo, tus pecados son perdonados, pero ya no peques más. De eso no se acordaron nomás de lo que dijo Jesucristo. Dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero Jesucristo también le dijo, vete, le dijo, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Pero a muchos se nos olvida eso. Y lo que queremos es abusar de la gracia de Dios. Y es por eso que muchas veces nos falla la fe. Es por eso que muchas veces no le creemos a Dios lo que va a hacer en nuestras vidas. Dios es grande y misericordioso para perdonar a todos aquellos que vienen con un corazón arrepentido. Un corazón humilde. Gloria a Dios, aleluya. Un corazón que esté dispuesto a darle cabida a Él. Pero si no le damos entrada a Dios, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Dios no puede obrar en nuestras vidas si no le damos entrada a Él. Porque Dios no quiere un corazón a medias. O es todo o es nada. Porque no podemos estar jugando al Evangelio. Esta mujer confió en Dios y entregó su problema a Dios. Y nosotros, siendo cristianos, no podemos entregarle muchas veces nuestros problemas a Dios. ¿Por qué? Porque nos falla la fe. Creemos que la enfermedad es más grande que Dios. No. Creemos de que nuestro problema es más grande que Dios. Y aquel que vino y dio su vida por usted tiene el poder para solucionar todos sus problemas. Si fue capaz de llevar todos sus pecados en esa cruz del Calvario, si fue capaz de llevar todo ese sufrimiento a causa de nosotros, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer Jesús? Esta mujer le clamó a Dios que la ayudara y Dios tuvo misericordia de ella. Ah, pero me puede decir, ella lo tenía cerca, era Dios ahí mismo, ¿cómo no iba a tener ella fe? Pero ¿acaso cuando se rompió aquel velo del templo de arriba a abajo, usted no tiene la entrada directa con Dios? Sí, amén. ¿Acaso no fue así? Gloria a Dios, aleluya. Dice que cuando se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo, ahí usted tuvo la entrada directa para con Dios. Ya no hay nadie más. Aleluya, sí, Ya solo aleluya. hay alguien que aboga por usted, gloria a Dios. Ya solo hay alguien que aboga por usted y por mí. Se llama Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que puede hacerlo. Allí se acabaron curas, allí se acabaron sacerdotes, allí se acabó todo. Solo Jesucristo es el único abogado delante del Padre. Allí se acabó todo eso. Porque ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahí usted tiene el acceso de pedirle a Dios lo que usted quiera. Siempre y cuando sea con la fe verdadera. No le vaya a venir también pidiéndole carros del año, casa, último modelo y todo eso. Hay que pedir humildemente. Hay que saber pedirle a Dios. Amén, amén. Porque muchas veces pedimos para nosotros. Poder. Solo para nosotros. Para nosotros. Y tal vez nuestros hermanos están con una necesidad grandísima. Tal vez nuestros hermanos están pasando problemas grandísimos. Pero nunca nos acordamos de nuestros hermanos. No nos acordamos de ellos. Y ahí es donde tenemos que clamarle al Señor. Clamarle por nuestros hijos. Para que Dios los lleve por ese camino del bien. Para que Dios los lleve hacia sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces descuidamos a nuestros hijos. Amén. Y Dios nos va a pedir cuenta de Amén. nuestros hijos también. Amén. Si no sabemos llevar a nuestros hijos hacia sus caminos. Porque acuérdese que el regalo de Jehová son los hijos. Pero muchas veces no sabemos pedirle a Dios ni por nuestros hijos. Y estamos dejando que nuestros hijos se pierdan. Porque ese mundo perverso los va a abrazar. Pero cuando los abrace, después los va a matar. Porque el enemigo lo único que quiere es destruir. Porque ese vino a matar, hurtar y a destruir.
Eso vino a arrasar con todo. Ese le lleva hambre a los hijos de los cristianos también. Porque esas también pueden ser puertas abiertas para que usted caiga. Tal vez usted puede estar firme, pero si su hijo anda medio tambaleando ahí, también puede ser puerta para que usted caiga. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. De pedir también por nuestros hijos. De meter a nuestros hijos con Dios. Porque es una tristeza cuando un niño no tiene temor de Dios. Aún en su inocencia es una tristeza ver que los niños muchas veces no tienen temor de Dios y no quieren nada con Dios. Pero esta mujer dice la palabra de Dios de que clamó a gran voz. Clamó a gran voz y con fe creyendo de que Dios lo podía hacer. Dios le respondió. Y Dios le dijo que se hiciera conforme a su fe. Y Dios le cumplió eso que ella pedía. Dice en el Evangelio de Marcos de que esta mujer llegó a casa y la halló acostada en su cama. Pero ya que el demonio había sido fuera en el nombre de Jesús. Imagínense qué tan poderoso puede ser nuestro Dios. Qué tan grande es el poder de Dios. Que Dios puede sacar a un demonio sin la necesidad de estar presente ahí. Solo con la palabra. Dios no necesitó ir a ese lugar para sanar a esta muchacha. Nomás le declaró la palabra. Y le dijo, hágase conforme a lo que tú quieres. Poderoso Dios. Conforme a la fe de aquella mujer se hizo. No necesitó ir Jesús a ese lugar. Lo mismo pasó con el hijo del gran centurión. Aquel hombre llegó y le dijo al Señor que le sanara a su siervo. Y dice que Dios no necesitó ir porque Jesús le dijo, yo iré contigo. Y dice que el centurión lo que le respondió fue esto, dice que le dijo, dice, si tan solo dijeres la palabra, mi siervo se sanará. Y dice, desde que quiera ahora, su siervo sanó. Amén. Imagínense qué tan poderoso puede ser Dios, qué tan poderoso es Jesús. Amén. Pero muchas veces limitamos el poder de Dios. Sí, amén. Cierto. ¿Por qué lo limitamos? Porque no creemos en nuestro Sí, corazón. amén. Porque no tenemos esa fe como Dios quiere que la tengamos. Nuestra fe muchas veces está por los suelos. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios. Porque no doblamos rodillas. Porque no ayunamos. Porque no nos congregamos. Porque no buscamos de Dios. Por eso. Por eso muchas veces nos mengua la fe. Por eso muchas veces nuestra fe está por los suelos. Lastimosamente, muchos cristianos, la vida del cristiano ahora se ha acomodado en doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Pero la fe tiene que estar puesta en Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Aquel que prometió que un día vendría por su iglesia. Por Él. Y por Él estamos aquí, adorando su nombre, glorificándolo a Él. Y es ahí donde tenemos que tener presente de que solo Jesucristo puede solucionar nuestros problemas. Amén, amén. Aquella mujer supo tocar el corazón de Dios con su clamor. Amén, gloria a Dios. Porque si algo puede tocar el corazón de Dios, es la humildad con la que alguien puede llegar. Es la humildad y la fe con la que un cristiano puede llegar o con la que alguien puede llegar. Esta mujer gentil llegó con una fe de que nadie la podía mover, creyendo de que Jesús, y eso de que ella solo había oído de que Jesús andaba haciendo esos grandes milagros, y ella llegó creyéndole a Jesús, creyendo de que Él podía obrar en la vida de su hija. Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros como cristianos. A nosotros se nos habló esta palabra. Un día nosotros creímos en esta palabra. Un día nosotros confiamos en Dios. ¿Y qué nos está pasando ahora? ¿Ha menguado nuestra fe?
¿O aún seguimos creyendo de que Dios todo lo puede hacer? Poder. Yo creo de que mi Dios todo lo puede hacer. Amén. Gloria a Él. Yo creo de que Dios todo lo puede hacer. Pero muchas veces tambalea la fe. Y es donde tenemos que agarrarnos del poder de Dios. Y agarrarnos de la mano de Dios. Aún no veamos la respuesta. Porque acuérdese que pueden haber muchos años. Así es, A veces cierto. usted puede estarle pidiendo por algo a Dios por muchos años. Pero es al tiempo de Dios. Pero Dios va a contestar y es a su tiempo. Amén, así es. No es lo que nosotros queramos, es lo que Él quiere para nosotros. Amén, amén. Porque muchas veces podemos estarle pidiendo a Dios algo. Y ya cuando Dios nos cumpla eso que nos prometió, eso que nosotros queremos, lo que vamos a hacer primero es salir corriendo del Evangelio. Y Dios no quiere eso para No. nosotros. No. Él sabe muchas veces que si Él nos cumple eso que le estamos pidiendo, nosotros podemos salir como ovejitas descarriadas para el mundo Exacto, perverso así ese. es, así es, Cierto. Y podemos apartarnos de sus caminos. así es. Por eso a veces, muchas veces Dios nos tiene ahí, en esa prueba, y vemos que no se acaba. Pero es porque muchas veces Dios tiene un propósito en esa prueba. Así Y quiere sacar una fe de la que nosotros podamos sentirnos con Dios. Porque de eso se trata nuestra fe. Amén. Tiene que estar creyendo en Jesucristo de que Él lo puede hacer. Sí, amén, aleluya. Pero muchas veces no queremos creerle al Señor. Sí, aleluya. No queremos confiar en el Señor. Y es allí donde estamos fallando. ¿Se imagina si nosotros siendo cristianos no le creemos a Jesús? ¿Qué va a pasar cuando nosotros llevemos esta palabra allá afuera? es cierto. ¿Nos van a creer? Si nosotros mismos no estamos creyendo en Jesús, ¿cómo le podemos hablar al perdido? ¿Cómo le podemos hablar allá afuera de Jesucristo? Que Jesucristo lo hizo todo por nosotros y nosotros mismos no tenemos la fe y la convicción en Jesús. Sí, amén. Cierto. ¿Cómo vamos a poder hablarle? Si muchas veces en la que nos estamos deleitando es en el chisme y en otras cosas. Poder. No doblando rodillas delante de Dios. No creyéndole a Dios. ¿Cómo Dios va a obrar en nuestras vidas? Así es. Cierto. Porque a lo que se está basando el evangelio de ahora en día es en ministerio. Todos quieren ministerio. Títulos, títulos. Todos quieren ser vistos por el hombre. Y esto no se trata de ser visto por el hombre, sino porque Dios lo vea a uno. Aleluya. Que Dios lo vea con agrado a uno. Porque la gloria es para el Rey de Reyes y amén. el Señor de Señores. Aquí no ¿Cierto? tiene que venir a gloriarse ningún varón. Ni por su sabiduría, ni por todo lo que sabe, ni por las escuelas que haya tenido. Esto se trata de agradar a Dios. Sí, amén. Esto se trata de darle la gloria a Él. Cierto. No de venir y pararse aquí para que la gente lo vea. No. No de venir a pararse aquí nomás para que el hermanito miren cómo anda en fuego y anda en fuego. No, mi hermano. No. Esto se trata de agradar a Dios. Sí, amén. De hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Esto se trata de hacer su voluntad y no la nuestra. Porque van a haber muchas veces en donde vamos a sentir de que Dios no está ahí. Pero Dios siempre está con nosotros. Amén. Dios nunca nos va a dejar solos. Amén. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Pero van a haber momentos donde vamos a sentir solos y es donde tenemos que aferrarnos más a esa fe. Amén. Y creer de que Él lo puede hacer. Así es, amén. Porque van a haber muchos momentos Gloria a Jesús. donde Dios nos va a dejar solitos para ver hasta dónde llegamos con Sí, nuestra fe. aleluya. A ver si en verdad retrocedemos atrás o si en verdad le creímos a Él y seguimos adelante y seguimos luchando por esa salvación. Amén. Ayúdanos, Señor. Porque esta salvación es de lucharla con temor y temblor, Amén. de cuidarla a diario, Cierto. de creerle al Señor a diario, de ir en aumento, siguiendo la perfección del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Amén. del blanco perfecto. Entonces,
a los gentiles también se nos llegó esta palabra. Sí, Gloria a amén. Dios. Gracias, Padre. Y es de darle la gloria y la honra solo a Él, que nos tomó en cuenta. Y nosotros siendo gentiles, pudimos alcanzar también misericordia. Amén, amén. Que aún nosotros siendo gentiles también alcanzamos esa promesa Gloria a Jesús. de la salvación. Siendo pecadores. Aún siendo pecadores alcanzamos esa misericordia. Y es de darle la gloria y la honra solo a Él. Amén. Gloria a Jesús. Y es de agradecerle a diario de que Él tuvo misericordia de nosotros. Y también por nosotros pagó ese precio en la cruz del Calvario. Cierto, aleluya. Porque los judíos pensaban de que nosotros estábamos desterrados. Para los judíos nosotros nos veían como perros. Cierto. Los judíos, para los judíos nosotros no valíamos. No valíamos nada. Ellos creían que éramos inmundos. Cierto. Pero dice la palabra de Dios en Hechos, en su capítulo 10, dice de que había un varón gentil llamado Cornelio, Amén. que se halló justo. Y dice de que, dice la palabra de Dios de que aquel varón, dice de que subieron, las limosnas de aquel varón subieron a la presencia de Dios. Sus oraciones y sus limosnas, dice que subieron delante de la presencia de Dios. Y dice de que en visión se le apareció un ángel. Y dice que en esa visión que se le apareció ese ángel, el ángel le dijo de que fuera y buscara a un varón llamado Pedro, que estaba en la casa de un tal Simón Curtidor. Y dice de que Cornelio mandó a uno de sus discípulos, a uno de sus siervos, perdón, a uno de sus siervos los mandó. Dice que fueron a buscar a Pedro. Y dice que Pedro estaba en la casa de este varón. Y dice que Pedro, cuando estos varones venían hacia él, dice que Pedro estaba orando en una azotea. Cuando de repente dice de que se le viene una visión a Pedro. En esa visión dice de que del cielo dice de que bajaba. Dice todos los animales, los reptiles, los cuadrúpedos, dice que estaban bajando. Entonces dice de que ahí Pedro entendió de que también para los gentiles era esta promesa. Sí, Gloria a Dios. Bendito Y dice que en ese mismo instante, dice que el Espíritu le dice de que afuera habían dos varones que lo estaban buscando. Afuera habían dos varones y que no dudara en ningún momento de ir con ellos. Entonces dice de que Pedro no dudó en ningún momento y fue con ellos. Al siguiente día dice que fue con ellos. Dice que cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio tenía invitados. Tenía su familia, sus amigos más cercanos. Que cuando llega Pedro, dice de que Pedro empieza a predicarles el evangelio de Jesucristo. Porque a eso lo habían mandado a la casa de Cornelio. Dice de que cuando Pedro empieza a predicar y está predicando el evangelio de Jesucristo, dice que sobre aquella casa de los gentiles desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice de que hablaron nuevas lenguas. Ahí entran los gentiles, ahí entramos nosotros los gentiles también. Entonces Pedro descubrió ahí de que la promesa no era solo para los judíos, sino que también para los gentiles, para todo aquel que cree en Jesucristo como su único Salvador. Entonces a nosotros también se nos dio esta promesa de ser salvos. Amén. Y hay que darle la gloria y la honra solo a Él. Amén, aleluya. Le damos la gloria y la honra solo a Él, porque gracias a su misericordia ahora nosotros estamos delante de Él. Amén. Sí, aleluya. No por ser los mejores de este mundo. Porque ¿qué no éramos nosotros allá en ese mundo perverso? ¿De dónde Dios no nos sacó? Si con solo el simple hecho de no tener a Jesucristo no éramos nada. Amén. Pero gracias a Dios, ahora Dios nos tiene los mejores caminos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ahora hay que seguir manteniendo esta fe, creyendo de que Jesucristo un día volverá por nosotros y nos llevará a las moradas celestiales, allá donde Él está. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Sergio y vamos a dar la gloria y la honra solo al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Es cierto lo que la hermana dice, que era que